Bueno, pues tenemos hoy el trueno, la conmoción, situado secuencialmente entre el caldero, es decir, la cocción, la condimentación de algo culturalmente elevado, y el aquietamiento, la consumación de todos los elementos, la capacidad de objetivar, el 52, prototipo, el arquetipo fundamental de la meditación, con lo que ello implica. No ir más allá del momento presente, llegar a consumar. Es la pivotación entre un estado y otro estado, el momento de la quietud, el permitir que los sedimentos se consoliden y limitar la visión al momento actual sin ir más allá. Pues bien, entre aquel caldero de riqueza y este llegar a objetivarse en el aquietamiento, pues tenemos la conmoción del destino, el despertar, que llega con el despertar como el trueno. El trueno nos sacude primero, eh, despejándonos, invitándonos a despejar la modorra, sin que ello, a pesar del temor que infunde al principio, nos haga tirar aquellas cosas que portamos y que son dignas, pero nos remite a un autoanálisis de a ver qué terreno pisas. Y el nuclear interior del 51, de esta conmoción, que es contemplar los obstáculos, pararse ante los obstáculos y comenzar su análisis por medio de escrutar si hay alguna una relación, qué tipo de relación nos vincula al obstáculo que hay delante. No para dejarnos de una manera cuajada, parado frente a él, sino para iniciar la reflexión de por qué me encuentro frente a este impedimento y empezando el análisis por uno mismo. Este es el interior de este Sagrama 51, que por medio del temor, del trueno repetido, nos invita a una autorreflexión para afirmarnos en aquellos elementos que llevamos adecuadamente, pero también para que nos despojemos de, toda, de todo camino accesorio inútil y de todo bagaje entorpecedor, antes que de utilidad para el camino. Este es, en esencia, el sentido del hexagrama 51. Y la invitación para el consultante es que se escrute en su interior, que pese al temor que pueda infundirle este escrutinio de la propia intimidad y en el entorno circunstancial, no se despoje de aquellas ofrendas que como primogénito le corresponde portar, pero sí que analice si su camino es el adecuado. Y a partir de ahí sacar una regla de conducta que esté acorde con el tiempo y con su propia rectitud. Eso sí lo hemos tenido sin línea mutante. Cuando entramos a analizar el orden de la mutación, pues con la primera, la sacudida, dice el texto del Duque de Chow, que la conmoción no llega a uno antes que a otro, ¿no? Lo cual es evidente en todas las circunstancias de la vida. Todos no llegamos al mismo tiempo. A algunas personas se nos manifiesta la conmoción antes que a otras. Bien, pues aquí estamos en el primer tiempo y la conmoción que llega con premura, con anticipación, que llega con prontitud, pues no la tenemos que ver necesariamente como un mal. Si acaso, pues todavía con
una cierta ventaja, porque si somos advertidos a tiempo en relación a algo, al análisis del propio camino, pues las posibilidades de rectificación siempre están más próximas en una etapa iniciales que cuando ya la estructura nos ha metido en un intríngulis de relaciones complejas a lo largo del tiempo. Bien, pues consultante, analiza tu situación en relación a lo que has consultado, analízalo con cierta seriedad, con profunda seriedad, son maneras de hablar, con profunda seriedad, porque la conmoción es una manifestación en el destino del ser humano de lo trascendente, para que nos analicemos en relación a las preocupaciones, concretamente en el caso del consultante, en relación a su pregunta, y vea cómo se conduce en relación a ello. Si no hay ningún camino que sea indebido y por el que esté transitando. Si hay algo torcido en su manera de conducirse y que deba enderezar. El complementario que se produce con la mutación de esta primera línea es el hexagrama número 16, que aludiendo al espíritu de la música se denomina el entusiasmo, que un entusiasmo que no proviene de los elementos externos que puedan llegarnos en la vida, sino que deben emanar de nuestra propia interioridad. Entonces, el sentido de la línea y el complementario del entusiasmo es que tratemos de empatizar, de que peguemos el oído al suelo, de que seamos capaces de afinar nuestro estar con las relaciones del entorno que tenemos en relación a la consulta que hayamos hecho. En relación a este entorno, tú estás lo suficientemente afinado interiormente, analízate y sin despójate de aquello que te haga errar o tener movimientos estrambóticos o pretensiones estrambóticas, y procura empatizar con la realidad del entorno circunstancial para poder tener una regla y marchar conforme a ella. Esto sería una interpretación para la primera línea de mutación. Cuando el trueno nos sorprende ya un poco en la andadura, línea segunda, la conmoción, dice el texto del Duque de Chow, atendiendo a lo trascendente, que obviamente no habla por hablar, llega con pérdida. Entonces aquí hay una tesitura en la que me gustaría poder advertir al consultante de que cuando nos asustan pérdidas, es muy probable, he tenido ocasión de verlo en la práctica en personas, con un sentimiento de huida, como de movilizarse para huir de esas pérdidas. Aquí no hay posibilidades de huir de las pérdidas. Y el complementario nos lo viene a afirmar cuando muta esta línea, es el 54 el que se produce. La desponsanda o el sentido de subordinación, llevando a síntesis el campo, el amplio campo semántico que abarca el 54. Subordinación. Subordinación de los deseos y del propio querer al deber. No emprender conforme al querer. Por eso digo, advertir de querer correr huyendo de las circunstancias. Y aquí es aceptar las pérdidas, que también el oráculo se encarga de consolarnos en el sentido vicario de que en algún momento volveremos a recuperar nuestra libertad, si no lo mismo que perdemos ahora, al menos sí la capacidad de poder volver a desenvolvernos,
pero que las pérdidas de ahora mismo pues son insalvables, y el texto profundiza en el sentido espiritual de que busquemos refugio en las colinas. Ello es una alusión de carácter tradicional, de retiro, de oración, de apartamiento de lo material y aceptación de lo trascendente, controlando nuestros deseos de apetencia en relación a aquello que perdemos en el momento, pero con el consuelo de que cuando pasen estas circunstancias, pues podremos volver a recuperar el aliento que en este momento no, nos conmueve las circunstancias de pérdida. Esta sería una interpretación para la segunda línea de mutación. Cuando en otra ocasión la línea que muta es la tercera, estamos en medio de la estructura, y aquí el símil que yo suelo usar es el del boxeador. Con esto no estoy invitando a que os guste o deje de gustar el deporte del boxeo, sino a que tomemos de la capacidad de cintura y de aguante del boxeador, saber recibir el envite, saber circunstancialmente poner en flexibilidad nuestras caderas para agilizar, para relativizar el impacto y tener al mismo tiempo la capacidad de reacción para poder replicar adecuadamente, que no implica obviamente violencia, pero sí adecuación. Esta tercera línea de mutación que nos dice que no nos quedemos empantanados, como va a pasar con la siguiente, sino que sepamos encajar, que tengamos flexibilidad para saber recurrir a los elementos de resolución, para darle una resolución, y el complementario, que como digo es el hesagrama número 55, la plenitud, y que representa la plenitud del juicio, porque el 55 es un hesagrama que proviene del 21. El 21 es la creación de una normativa, la, la formación de un proceso jurídico que ha de llevarse a efecto, ha de plasmarse. Y el 55 es cuando ese proceso se ha asumido y se ha analizado en profundidad y se tiene claro qué medida hay que aplicar, no dilatarla y aplicarla inmediatamente. De ahí que se llame plenitud, y que cuando la claridad esté en el interior instalada, lo propio es poner los elementos de justicia en actividad. Por tanto, el 55 viene a complementar esa actividad previa que nos ha pedido la línea, de tener encaje, de tener agilidad y de tener capacidad de respuesta y poderla aplicar con sentido, obviamente, de justicia en lo inmediato, con prontitud. Bien, esta es una posible respuesta para la tercera línea de mutación. Cuando en otras circunstancias el consultante, la línea que obtiene mutación es la cuarta, como ya he apuntado antes al sesgo, la cuarta sí corre el riesgo de quedarse empantanado por medio de las circunstancias, no necesariamente debido a la inhibición del propio carácter, también obviamente tiene que ver con las circunstancias que son pesadas, porosas, confusas, pegajosas, y te quedas como empantanado, como si la imagen que yo uso es como si de repente nos hubiésemos metido en un lodazal y empezamos a hundirnos en él, sin saber reaccionar. Ojo,
ante unas circunstancias como esta, que pueden darse, ya digo, tanto en el propio ánimo como en el entorno. Entonces, el complementario nos da una pauta. Antes que quedarnos sin ningún tipo de respuesta, volvamos sobre la base práctica mínima de nuestro carácter. Hexagrama número 24. El tocón raigal de nuestro propio carácter. Siempre tendremos la posibilidad de volver sobre esa parte mínima, pero auténticamente genuina, constituida como base de nuestro ser caracterial. Y ahí convalecer con los propios, con los pares próximos y cultivar la perspectiva futura para poder encauzar las circunstancias. Esto correspondería a una posible respuesta para quien ha obtenido la cuarta línea en mutación. Cuando en otras circunstancias es la quinta línea la que nos muta, con el 51, la conmoción, vuelvo a reiterar en base a la imagen y precisamente por la línea quinta, que es el gobernante del hexagrama, ¿no? Frente a una reiteración conmocionante, el oráculo nos advierte que aquí no va a haber pérdida, sino simplemente movimiento, siempre que estemos, permitidme la locución coloquial, al loro de las circunstancias. Es decir, que te muevas, llega la cosa y te mueve. Hay viene esto y lo otro y aquello otro. Bien, no va a haber pérdida siempre que te ocupes perfectamente centrado en aquellas cosas que te acometen en estas circunstancias. El complementario es precisamente el hexagrama número 17, conformarse con las circunstancias, condescender a conformarse con esta movida que nos acomete en este momento para luego poder a la tarde resarcirnos con cierta tranquilidad de haber cumplido con todas las exigencias de este tiempo. Esta es una posible respuesta para la quinta línea de mutación. Y con la sexta, cuando obtenemos la sexta, ojo, lo digo para el temperamento meridional, como el nuestro, ¿no? Querer creer siempre que pararse es estar corto y ser cobarde frente a las circunstancias. Lejos de eso, aquí la advertencia es: mira, es cierto que tu entorno se está moviendo porque hay una conmoción, pero ojo, no te dejes arrastrar por el entorno. Y podría dar un testimonio personal, pero espero que vuestra confiabilidad me lo toméis como que de hecho haber sido vivido, de no movilizarse necesariamente porque el entorno te pida, oye, que te quedas ahí parado. No, si tenemos esta línea, párate, que el entorno está, efectivamente hay un entorno de conmoción. Es decir, están cayendo chuzos de punta a diestra y siniestra. Pero tú rígete por tu propia manera de procesar los asuntos. No te dejes arrastrar. El complementario, ya he hecho alusión, es el 21. El procesar tu propio proceso de clarificar. Bien, con esto creo que hemos completado de manera somera el análisis de las líneas mutantes uno a uno. Ahora vamos a entrar en el contexto de nuestra clase concreta, a conjugar dos líneas. Y obviamente empezamos por la conjugación de la primera y segunda. La primera nos sorprende el trueno, hemos salido de campo
y, amigo, estalla de momento la tormenta. Bien, pues analízate, no vayas a correr, no te escondas debajo de un árbol, ni te metas en el coche. Analiza tu posicionamiento, empatiza con el entorno, esa es la primera línea. La segunda, si hay pérdida, seguiré con el símil del campo, el picnic no va a poder desplegar tu vianda y tu consumición, lo que tenías previsto con tus amigos o colegas, no vas a poder disfrutar de este día de campo. Hay efectivamente pérdidas de las que vas a poder resarcirte, pero en principio no vas a poder evitar que la lluvia llegue y os moje, o si corres que te caiga el rayo. De manera que entre la primera advertencia y la segunda, pues tenemos como complementario el 40, que es la liberación. No le den más vuelta al asunto e intégrate inmediatamente a la nueva perspectiva a la que los elementos temporales te someten. Esta sería una posible respuesta para la primera y segunda línea de mutación. Cuando en otras circunstancias tenemos que conjugar la primera y la tercera, pues la primera, bueno, la repetimos otra vez. El trueno, la conmoción del destino nos llega muy pronto para nuestro gusto, pero ojo, no obstante, también te da la ocasión de que, bueno, pues si se trata de una enfermedad o si se trata de una mala inversión o de un mal proyecto, pues más vale que te coja en el principio que no cuando ya lo tienes muy desarrollado. De manera que veamos el aspecto positivo. Y la tercera, que te invita a que no te quedes pasmado frente a la conmoción, sino que actúes con capacidad de encaje y también con la suficiente agilidad y capacidad de devuelta no quiero decir en aspectos vengativos, sino de vuelta del impacto, haber recibido, siendo racionalizado y tener capacidad de apostar por lo pertinente para aquello que me está demandando el tiempo. Y que obviamente, si tengo en cuenta el complementario, ha de ser lo inmediato, pequeño y concreto, porque el complementario es el hexagrama 62. El hexagrama 62 tiene la característica y la virtud de rebajarnos de aquellas ínsulas de pretensiones ambiciosas para decir, no, 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 te gusta pensar a lo grande y aspirar a lo grande, pero lo que manda el momento, lo pertinente es estar pendiente de lo pequeño y concreto. ¿Mm? Bien, esta sería una posible respuesta para la primera y tercera línea de mutación. Cuando tenemos en otra ocasión que conjugar la primera y la cuarta, volvemos a enfrentarnos con lo imprevisto, demasiado pronto para nuestro gusto, pero también como antes he advertido, bueno, pues míralo desde la perspectiva de que siendo advertido prontamente, pues quizá no hayas endurecido lo suficiente el oído como para hacer oído sordo a la cuestión. Presta atención a las circunstancias que vives, analiza tu comportamiento y trata de armonizar tu manera de conducirte en relación a lo que preguntas, pues con empatía en relación al contexto real en el que te mueves y las circunstancias reales en las que te desenvuelves. Y la cuarta, lejos de quedarte sin posibilidad de reacción, vuelve a analizar desde la propia base de tu propio carácter, desde la base, no desde las construcciones complejas y sofisticadas las que has podido desarrollar durante el tiempo, sino a la parte básica imprescindible del carácter, lo mismo que cuando
desalojas una enfermedad, te conformas con, sí, yo soy alpinista y yo hago submarinismo. Bien, pero ahora mismo lo que priva es que vuelvas sobre la base de vitalidad mínima para a partir de ahí poder volver a reconstruirte. El complementario que producen las dos líneas es el hexagrama número 2. No te extravíes adelantando proyectos. Sé receptivo y responde estrictamente a aquello que eres demandado puntualmente. Bien, esta es una posible respuesta para la primera y cuarta línea. Cuando tenemos que conjugar la primera y la quinta, como ya he reiterado mucho la primera, a ver si saltamos sobre ella. Es decir, nos sorprende, pero bueno, voy a tratar de empatizar pegando el oído a la tierra, para ser realista. Y con la quinta, que además me apremia, me dice, no vas a perder nada, aunque la movida sea mucha. Te vas a sentir inquietado porque te llega, ¿qué te digo yo? Por poner un tópico urbanita, ¿no? Te llega un requerimiento de la comunidad de vecinos, otro del ayuntamiento, otro de la hacienda pública y otro de la seguridad social. Bueno, pues vale, te está diciendo, ojo, pues muévete, dale movida a todo porque no vas a perder nada si es que te ocupas de aceptarlas todas. Bien, con el complementario que se produce con estas dos líneas, el hexagrama número 45, que el conjunto, la recolección de los elementos, el equilibrio del conjunto, tiene prioridad sobre las apetencias puntuales de la individualidad en el momento concreto en el que estas cosas se suscitan. Y como tienen prioridad, pues sacrifica parte de tus apetencias del momento por mantener el conjunto en equilibrio. Con esto pasamos a otra mutación, la primera y la sexta, tenemos los dos extremos. La primera, en que la conmoción te llega y te sorprende y te dice, pero te advierte también, ojo, pues mira, pega el oído a la realidad y analiza a ver en qué estás derivando, qué deriva llevas que sea inadecuada. Y la sexta, pero no vayas a salir espetado porque otros te digan, oye, pues muévete y haz tal cosa, sino que retrotráete a tu propia manera de programar el proceso de alimentación claro y saludable de tu propia vida. Y con ello, quitando el interior, vas a ilustrar mayores luces sobre tu modo de comportamiento. Con esto conjugamos la primera y sexta. Y ahora damos un salto nuevo. Con este salto pisamos la segunda línea donde las pérdidas son reales e irremediables ahora mismo. Y el consejo, que en lugar de echar a correr para huir hacia adelante de este estado de conmoción, que aceptemos por la finalidad de nuestro propio ser, de nuestra propia vida, del objeto aquel acerca del cual consultamos, que aceptemos las pérdidas, nos retiremos a nuestro valer interior con el símil de las montañas donde se retiran los eremitas para las ofrendas y para la soledad, aceptar con la esperanza de que pasado un tiempo podremos volver a recuperar el aliento para continuar con nuestra vida habitual, que de momento se ve interrumpida por este tipo de pérdida, que no perdamos la capacidad de encajar que nos indica la línea tercera y la flexibilidad para poder relativizar el encaje de los golpes y la lucidez
para poder replicar de la manera conveniente a este cúmulo de pérdidas y de golpes que estamos recibiendo en este momento. El complementario es el hexagrama número 34. Y la parte colegible para esta consulta del 34, como en la mayoría de las ocasiones, cuando se tiene un gran poder, es que antes de emplearlo, nos cercioremos de que no estamos pisando ningún camino que no corresponde al orden. Bien, esto para la segunda y tercera línea en mutación. Cuando debemos conjugar las pérdidas con el retirarnos o el aquietarnos y rezar o meditar o reflexionar, pero aceptando de momento las pérdidas con la esperanza de que habrá más tarde un tiempo mejor. Y la cuarta, antes que quedarnos sin reacción frente a los elementos que nos están acometiendo, que volvamos al menos sobre la base mínima de nuestro carácter, aquella que aunque sea mínima, pero es auténticamente fiable en nuestro norte vital y espiritual. Con ambas, el complementario es el 19. Acercarnos al análisis de la cuestión con proximidad, pero también con larga visión de previsibilidad para evitar carencias de futuro, para que tengamos en cuenta que el tiempo se mueve haciendo decaer los elementos que en principio empiezan con mucha énfasis y mucha energía positiva, pero que cambian su ciclicidad, y que eso que en el ámbito de la naturaleza es inevitable, en el ámbito del ser humano es previsible. Bien, con esto conjugamos la segunda y cuarta línea. Cuando en otras circunstancias la conjugación debe basarse en la segunda y quinta, pues con la segunda volvemos a tener aquello de acepta las pérdidas, no quieras emprender contra esto porque es imposible, no hay manera de invertir el proceso de pérdida que ahora mismo se abate sobre nosotros. La única manera es ateniéndonos al deber de lo trascendente y a la aceptación de ese deber y a conformarnos en nuestra interioridad. Y la quinta línea, que nos invita a ocuparnos minuciosamente de todos los encargos, de todas las pequeñas, pequeñas o grandes vicisitudes que nos acometen en el momento. Que nos demos a conformarnos con el movimiento y a colocar cada cosa y darle a cada una de ellas la respuesta que le conviene con exactitud y con justicia. El complementario de ambas líneas, el 58, nos invita a la reflexión y a la regeneración con el refugio de los propios pares, no de los amiguetes ni de los camaradas puntuales de ocasión, ni con los compañeros ni con los vecinos, sino con aquellos seres electos y capaces y fiables con los que podemos confiarnos y obtener regeneración para las dificultades entre las que nos encontramos ahora mismo. Esto para la segunda y quinta. Cuando tenemos que conjugar la segunda y la sexta, la primera quiero decir la segunda línea que ahora hemos obtenido, son pérdidas irremisibles, conformando en nuestro interior, recurriendo a nuestro poder espiritual para soportar las circunstancias en función de una alta finalidad, admitir este tipo de pérdidas,
con resignación, con sacrificio interior, con oraciones, si tenemos una creencia trascendente. Y la sexta que dice, pero no vayas a movilizarte como un botarate o como una hoja que sopla el viento y la pone en movimiento. No te muevas conforme a la movida que ves en el interior y que puedes salpicarte diciéndote, ¿y por qué no te mueves y haces algo? No, sino ojo y construye tu propio proceso de clarificación al que debes prestarte. El complementario de ambas líneas es el hexagrama número 38, un momento de antagonismo circunstancial en el que hay que admitir la diversidad de singularidades, con respeto, y con respeto obviamente hacia la propia, pero teniendo en cuenta que cuando las circunstancias divergen de este modo, los logros solo pueden ser posibilistas. Esta es una posible respuesta para esas dos líneas de mutación. Volvemos a subir un escalón. Y ahora estamos en el tercer escalón, aquel ¿ya recordáis? La imagen del boxeador. Tener fondo, tener cintura, juego de piernas y saber qué gancho, qué hipercubo, en fin, qué técnica emplear para estar a la altura de las circunstancias. Y la cuarta que dice, lejos de quedarte empantanado frente a la porosidad y viscosidad del entorno y del propio ánimo. Antes que eso, recurrir a la propia base de sostén mínimo vital psicológico para tener a partir de ahí una recreación. Sin embargo, con ambas líneas, el complementario total sigue siendo oscuro, el 36, el oscurecimiento de la luz. En el oscurecimiento de la luz, lo propio que debe hacer el noble es no querer hacer brillar su luz cuando en el medio lo que impera es la propia oscuridad. Oscuridad que tiene un efecto nocivo sobre nosotros mismos. Por tanto, lejos de querer hacer brillar una supuesta luz en nosotros, pasar anonimado en medio de este cúmulo de circunstancias oscuras que vivimos. Bien, esto para la tercera y cuarta línea de mutación. Cuando debemos conjugar la tercera y quinta, pues entonces tenemos una circunstancia diferente, obviamente, ¿no? La tercera es la del púgil. Oh, este se ha entrenado perfectamente, tiene fondo, tiene cintura y tiene técnica. Bien. Y con la quinta, por la quinta que te pide, la quinta te dice, pues venga, pon todos esos elementos que tiene en la práctica y ocúpate de atender a toda la movida que te está asaeteando tu destino en estas circunstancias. Confórmate con darle cauce a cada uno de los elementos. Con ambas líneas, el complementario total es el 49. La revolución, el cambio, la muda, la pelecha, el calendario, la esperanza y el estar al loro con fe en que las circunstancias van a cambiar, vamos a cambiar nuestro modo de comportarnos y vamos a ser capaces de asumir un nuevo horizonte. Hexagrama número 49 como complementario total. Cuando en otras circunstancias la mutación se produce en la tercera, con lo cual volvemos a tener a Cassius Clay sobre el ring. Tiene fondo, tiene cintura, tiene golpe y tiene pierna, ¿vale? Perfecto. Y la sexta, ojo, pero lejos
vuelvo a referirme a Cassius Clay, puesto que era magistral en su manera de trabajar. No te dejes incitar por el entorno circunstancial, sino conserva tu propia técnica y tu propia manera para darle lucidez, para emplearla con justicia y con claridad. El complementario de ambas líneas es el hexagrama número 30. Es decir, adhiérete a lo esencial, porque el 30 es 2 veces li, y li es la claridad abajo y arriba, y la claridad se produce en función de una adherencia a elementos esenciales, no oscuros, sino esencialmente luminosos. Y por medio del cultivo dócil de esa esencialidad, de esa adherencia a los elementos esenciales, podrá dar claridad abajo y arriba a todos tus elementos. Bien, ahora volvemos, damos un pasito más y llegamos al pantano de la cuarta línea. Aquí todo se hace demasiado viscoso. Estamos en el lodazal. Ni el entorno ni nuestra propia modorra nos permiten agilidad como para poder enfrentar y dilucidar los asuntos que nos acosan con claridad. Pero antes que darnos por vencidos, volver siquiera sobre la base propia de nuestro carácter mínimo, de la vitalidad mínima, del entendimiento comunal mínimo, para a partir de ahí, en función de los elementos próximos, poder proyectar con cierta claridad sobre el futuro. Y la quinta, que nos dice, empléate en atender todo el cúmulo de sensaciones que llegan y te acosan, atendiéndolas una a una, y podrás pues salir del asunto con ciertas garantías. Pero para ello, el complementario total es el 3. Busca ayudantes capaces que te puedan propiciar los elementos para ordenar la densa y caótica plenitud que tienes delante y puedas llevar a cabo este parto de una manera adecuada. Esas líneas cuarta y quinta, hexagrama complementario 3. El parto, la dificultad inicial con la necesidad de buscar ayudantes capaces, en relación obviamente al objeto del consultante, no amiguete cualquiera, sino capaces. Cuando en otras circunstancias tenemos que conjugar la cuarta y la sexta, es decir, aquella de el empantanamiento emocional o circunstancial, de quedarnos sin respuesta frente al entorno que nos acosa, pues volver íntimamente sobre la base mínima del carácter para no desmadejarnos totalmente, y allí con el recurso y el concurso de los pares que entran cuando estamos, como cuando estamos en convalecencia, quienes vienen a vernos, los pares, los buenos, aquellos que tienen capacidad de ayudarnos. Pues a esta recurrencia hay que quedar, hay que volver cuando estamos en una circunstancia en que se nos agotan los recursos o son insuficientes para atender a una movilidad adecuada, dinámica en el entorno de la pregunta. Eso con la cuarta. Pero que teniendo también con la sexta, teniendo el buen ojo de no movilizarnos inmediatamente por aquello que inmediatamente dicen, venga, pues muévete y haz esto. No, es cierto que hay un entorno de alarma, pero precisamente porque hay un entorno de alarma, debo ser especialmente cuidadoso a la hora de moverme y debo yo analizar las cosas adecuadamente para poder movilizarme con mis propios procesos. El complementario de ambas líneas es precisamente el 27, el diagrama de la alimentación. Cuida con qué te alimentas
y con quién, de qué elemento, no solo material fungible, ¿no? Sino también material digerible en el sentido espiritual y psicológico. Lo que hablas, con quienes hablas, cuida la manera correcta de alimentar tu proceso. Esto para las cuarta y sexta. Y cuando por fin, digo por fin en el sentido de la conmoción del hexagrama, conjugamos, lo vemos, tenemos como respuesta la quinta y la sexta. La quinta nos dice, movilízate en relación a cada golpe, en relación a cada demanda, como he dicho, desde la vecindad hasta la hacienda pública, te van a llegar un montón de notificaciones, pues atiéndelas a todos. Y la sexta, pero no seas precipitado por el revuelo que se arma entre la parte más pueril y menos formada de tu entorno, que quiere dar respuestas inmediatas pero alocadas al proceso, sino atente a tu propio proceso para clarificar los asuntos. El complementario, sin perder tu inocencia esencial. El 25, la inocencia. Las características que debemos colegir de la inocencia son no dejarnos mover de lo imprevisto y no ser infieles con nuestra esencia fundamental. Bien, pues con esto complementamos hoy el hexagrama 51 de la conmoción. Y como siempre, gracias por vuestra atención.